El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, expuso en un seminario organizado por la SOFOFA y la Universidad Diego Portales y remarcó la necesidad de hacer una modernización al Estado. Los invitamos a continuación a ver parte de la presentación. Con respecto a la modernización del Estado, el Estado es extraordinariamente importante para tenerlo tan atrasado, tan rezagado respecto a lo que ha evolucionado el mundo y la sociedad civil. El Estado fija las reglas del juego, tiene que administrar el Estado de Derecho, provee bienes públicos, muchas veces como único proveedor, y por tanto deja a todos los habitantes absolutamente dependientes de su gestión. Debe corregir externalidades, debe mejorar la distribución del ingreso, combatir la pobreza, tareas fundamentales para la calidad de vida, no solamente de los más pobres, sino que hoy día hay crecientemente de una clase media nueva, emergente, empoderada, informada, exigente e impaciente, que está demandando del Estado no solamente servicios, sino que está exigiendo calidad en la prestación de esos servicios. Hay que partir por separar y no confundir lo que es lo público, que nos interesa a todos, de lo estatal, que corresponde al Estado. Porque algunos hacen esta confusión y creen que todo lo que es público y por tanto de interés de todos, como la educación, debe y puede ser monopolizada por el Estado, excluyendo a la sociedad civil. ¿Qué Estado necesitamos y queremos para el siglo XXI? Desde ese punto de vista, las complejidades, las necesidades, los desafíos del siglo XXI son tan distintos en su demanda hacia el Estado que sin duda tenemos que preguntarnos y cuestionarnos el Estado que hemos heredado del siglo XIX y del siglo XX. La mejor prueba de ello es que gran parte de los servicios que otorga el Estado están siendo muy mal evaluados por la población, como es el caso de la salud, del transporte público, de la seguridad ciudadana, de la justicia y mucho más. Ahora, el Estado se rige por las normas del derecho público. En el Estado se hace lo que la ley autoriza, a diferencia del sector privado donde se hace todo lo que la ley no prohíbe. Y adicionalmente el Estado tiene otra particularidad. El aporte del Estado a las cuentas nacionales se mide por lo que gasta, no por lo que produce. Y por lo tanto ahí tenemos dos situaciones que hacen distinto y más complejo el modernizar y gestionar como corresponde al Estado. Nosotros hemos elaborado con la participación de muchas personas desde hace ya muchos meses, y que es la continuidad de lo que intentamos hacer durante nuestro primer gobierno, un proyecto de modernización del Estado muy profundo, que necesariamente va a tener que ser gradual y que va a tener que aplicarse por etapas y va a tomar un tiempo considerable el llegar al Estado que queremos. Hoy día tenemos más de 20 ministerios, más de 250 organismos públicos que desafían la ley de mortalidad, porque cuando hay una necesidad nacen, pero cuando desaparece esa necesidad no mueren, se las ingenian para permanecer. Y por eso esto es una constante y permanente crecimiento del Estado, sin que se revise, cuando se crea una nueva institución, ¿cierto?, qué pasa con la vigencia y relevancia de las que ya existían. Y eso es una tendencia que lleva a un Estado cada vez más grande, cada vez de más difícil coordinación y muchas veces cada vez más ineficaz. Por eso un trabajo que estamos haciendo es derogar leyes. La ley se presume conocida. ¿Cómo se puede suponer conocida cuando en Chile tenemos, ¿cierto?, más de 20.000 leyes que además no dicen lo que deben decir, sino que solamente se refieren a que están modificando algún artículo, algún inciso de una ley anterior? Y por tanto el tema de revisar nuestro stock de leyes y revisar las 250.000 normativas, ordenanzas, instructivos, etcétera, es parte de lo que uno debe hacer en materia de modernización del Estado. ¿Cómo se puede modernizar el Estado? Sin duda es una tarea muy difícil, como lo han sentido y sabido todos los presidentes de la República que han tenido motivaciones o intenciones en esta materia. Nosotros estamos planteando radicar en la Presidencia de la República, para que tenga la autoridad y el poder del Presidente de la República, algunas unidades que van a estar permanente y exclusivamente dedicadas a este propósito. Uno, y esto lo copiamos del modelo inglés, el Delivery Unit, que es una unidad que va a hacer seguimiento de las metas del gobierno, para que haya un control de lo que el gobierno prometió y se comprometió y lo que el gobierno está logrando y alcanzando, y se vaya sabiendo
en tiempo real y no se haga un balance solamente cuando los gobiernos terminan. Segundo, una unidad que se llama Chile Gestiona, en que se le encarga a los subsecretarios que actúen de verdad como jefes de los ministerios, jefes administrativos de los ministerios y así sucesivamente los servicios, de forma tal de controlar la gestión de cada uno de los ministerios. Esto lo hicimos durante nuestro gobierno y nos encontramos con enormes sorpresas. Los temas de ausentismo, licencias médicas, no recuperación de las licencias médicas por parte del Estado con los organismos públicos. Y cuando se fijó y se pusieron mediciones y se llamaban a los subsecretarios y se les ponían metas, ese parámetro o esa evaluación mejoró sustancialmente. Tercero, una agencia de simplificación de procedimientos y por tanto administrativos y por tanto de mejora de la productividad. Y finalmente estamos planteando la creación de secretarías ejecutivas en la presidencia de los grupos multiministeriales, como son los grupos de economía, social, infraestructura y otros, de forma tal que esa coordinación se produzca de verdad. Porque en esta materia, la capacidad o el poder de la autoridad presidencial hace la diferencia. Esa fue nuestra experiencia, al menos durante nuestro gobierno. La transparencia en el sector público, que significa muchas cosas. Significa, por de pronto, ampliar el ámbito de acción de la Contraloría, que ha estado muy restringida, por ejemplo, en el control que hace de los gastos de las Fuerzas Armadas y de Orden y de muchos otros organismos públicos que no están debidamente cubiertos por esa fiscalización o control externo y no solamente el interno propio de cada institución. Mecanismos, ¿cierto?, para hacer un cooling off, de la forma que los funcionarios públicos migran entre el sector privado y el sector público, particularmente cuando van de organismos que regulan a empresas reguladas y viceversa. Y por supuesto, combatir la apropiación, la toma que se ha producido de muchos organismos públicos en nuestro país, que todos lo sabemos y es una historia larga, como por ejemplo que el Sename está en manos de la ADC, que Gendarmería está en manos del Partido Radical. Esa es una de las cosas que tenemos que erradicar definitivamente en lo que se refiere a transparencia y probidad. Tercero, gestión, tecnología y servicios. El presupuesto de la seguridad pública creció entre el año 2006 y el año 2016 de 1 billón, o sea, aproximadamente 13.000 millones de dólares, a 2,5 billones. Y las fuerzas de carabineros de 40.000 a 60.000 personas. Siempre estamos dispuestos a poner más recursos. Pero ¿cuál ha sido el resultado de ese enorme esfuerzo presupuestario y de recursos que ha hecho el Estado y por tanto todos los chilenos? ¿Hay metas para carabineros en materia de delincuencia? ¿Hay una relación entre los ascensos y el desempeño funcionario? Cuando nosotros quisimos establecer el STAT, que fue una pelea muy grande, que permitía precisamente eso, o el Banco Unificado de Datos, vimos, ¿cierto?, que había ahí una resistencia corporativa muy grande. Por otra parte, el e-government, viene una revolución tecnológica. Ya no nos estamos refiriendo a la revolución que ya conocemos, sino que la que viene y que está golpeando nuestras puertas, que va a impactar y va a ser un aliado poderoso del Estado, porque la tecnología va a permitir hacer cosas que antes parecían imposibles. La web 1.0 conectó computadores con computadores. La web 2.0 computadores con personas. La web 3.0 computadores con personas, con cosas, en un marco de inteligencia artificial. Y por tanto los hogares van a ser inteligentes, las oficinas van a ser inteligentes, las ciudades van a ser inteligentes. Queremos que el Estado también sea inteligente. Y en eso, ¿cierto?, la revolución que tenemos que implementar es de grandes proporciones. Cuarto área donde hay que hacer una reforma importante y es muy difícil, sin duda, el área de recursos humanos. Tenemos una enorme cantidad de estatutos laborales en el sector público. El estatuto administrativo, el estatuto docente, el estatuto municipal, el código del trabajo. Algunos se rigen por ambas partes, la parte más favorable o la parte que más rigidiza. Y por tanto, en ese sector de recursos humanos, regular cómo se hacen las contrataciones en el Estado. Que sean todas, ¿cierto?, por concursos abiertos y no cerrados o restringidos a un subsector del sector público. La capacitación, los incentivos, el control de desempeño, para no que pase lo que ocurre con los PMG, que a corto andar pierden el sentido para el cual fueron diseñados porque se transforma en un beneficio o un incentivo que llega al 100%, con lo cual deja de ser incentivo. Y los ascensos. Y finalmente, hay dos áreas que yo quiero destacar. Uno es el tema de presupuesto y control. Se requiere sin duda una nueva estructura en la forma en que asignamos los recursos públicos. Uno es redefinir
y perfeccionar los informes financieros. Los informes financieros hoy día de las leyes son una vergüenza. Simplemente un par de datos en una hoja, tiene que el que hace el informe entregar toda la información, los supuestos, para que cualquier persona pueda reproducir sus cálculos y por tanto pueda cuestionar cuánto cuesta o cuánto no cuesta. Los informes financieros han perdido la funcionalidad y el objetivo que tenían, y hay que rehacerlos para que sea un elemento que se vaya controlando realmente y no se presenten proyectos con sus costos subevaluados o que se estimen o se sobreestimen los ingresos, como ocurre permanentemente en la administración del presupuesto. Y lo otro es el informe del impacto regulatorio y de productividad. Lo que pasó con el informe de la reforma de pensiones es un buen ejemplo. ¿Cómo un informe de productividad puede decir, cierto, que el impacto sobre los empleos va a ser entre 2.000 y 400.000? Eso demuestra nuevamente que ahí hay dos áreas donde hay que exigir un sistema de informes que cualquier persona pueda tomarlo, reproducirlo, teniendo los supuestos, teniendo la información y por tanto cuestionar si está bien hecho o está mal hecho. Y no simplemente un número que no permite ninguna capacidad de reproducir esa información. Y lo mismo con fortalecer la unidad de control presupuestario del Congreso. Y finalmente, la actividad empresarial del Estado. Aquí nuevamente tenemos una reforma pendiente respecto a cómo se debe gestionar y cómo deben ser los gobiernos corporativos de las empresas públicas. Tenemos muchos sistemas distintos, cada empresa tiene su propio estatuto. Nosotros hicimos un esfuerzo por uniformar y establecer criterios, por ejemplo, que no haya ministros en los directorios de las empresas públicas, que los directores sean designados pero pasen por un proceso previo de alta dirección pública para garantizar que tienen la capacidad y la idoneidad para ejercer ese cargo, que se separe el rol productivo de una empresa del rol social, porque con eso que están cumpliendo un rol social nunca uno puede distinguir cuál es la eficiencia en el rol productivo de la empresa, y el rol social no lo deben cumplir las empresas, lo debe cumplir el Estado. El Estado podrá subsidiar a una empresa para cumplir una determinada función, pero no es la empresa la que está determinando cómo se hace la distribución del ingreso, porque si cada empresa tiene criterios distintos, entramos a un sistema absolutamente caótico. Y empoderar el sistema CEP de holding público. Ahí hay 6 grandes líneas que a mi juicio tenemos que tomar muy en serio y poner para estos efectos. Lo que se hace para que las cosas realmente se cumplan. Poner metas responsables, plazos, mecanismos de evaluación y que sea de público conocimiento para que la sociedad entera pueda ir evaluando los grados de avance en modernizar un Estado que en nuestro país se quedó definitivamente atrás y que va perdiendo cada vez más distancia con el avance que tiene la sociedad civil. Y por eso, para lograr ese equilibrio entre Estado, mercado y sociedad civil, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, porque de esa trilogía, en mi opinión, el que está más rezagado con respecto a lo que es la modernidad es el Estado. Y a eso va a apuntar este proyecto que estamos elaborando y que esperamos poder aplicar a partir de marzo del año próximo. Muchas gracias.